Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 18 al 21. La lectura dice así: Ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido. ¿A quién se refiere? A nosotros. Ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles, como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero, que ya había sido destinado desde antes de que Dios creara el mundo, pero que se manifestó en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por él, ustedes creen en Dios, que fue quien lo resucitó de los muertos y lo ha glorificado, para que ustedes tengan puesta su fe y su esperanza en Dios. Palabra de Dios. Queridos hermanos, esta es una lectura muy importante, una lectura donde el apóstol Pedro nos está recordando, para que no se nos olvide, el Evangelio de Cristo. Esta es una lectura donde nos recuerda cómo es que tú y yo venimos a la fe en el Señor, pero también cómo es que tú y yo fuimos salvos, cómo es que tú y yo fuimos salvados. Durante estos minutos estoy seguro de que lo que escuches va a ser de bendición para tu vida, especialmente porque durante esta lectura podemos ver varios aspectos en los cuales hoy día podemos ver que se sigue cometiendo el mismo error. Hoy vamos a ver también cómo el Señor nos muestra lo bondadoso que es y lo que Él siempre quiere hablar hacia nosotros y hacia nuestra vida. El versículo 18 empieza diciendo: ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido. Ahora, pregunta para ti en esta mañana: ¿sabes que tu vida antes de Cristo era una vida sin sentido? ¿Sabes que fuiste rescatado de una vida sin sentido? Todos los que hemos conocido al Señor y que hemos vivido sin Cristo, como la historia antes de Cristo y después de Cristo, podemos ver esa diferencia. La vida sin Dios, querido hermano y hermana, es una vida sin sentido. Lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Vivir la vida sin Dios es solamente existir. Cuando vives sin Cristo, solo existes en carne. ¿Cuántos de nosotros conocemos a personas que no han tenido un encuentro con Dios hasta este día? La mayoría de nosotros tenemos gente cerca de nosotros que siguen viviendo una vida sin sentido. ¿Por qué? Porque no han tenido un encuentro con Dios. Y si han escuchado la palabra, han cerrado su oído y han decidido rechazar la palabra de Él. Una persona que no ha nacido en el Espíritu Santo solo existe, solamente existe. Cuando una persona rechaza a Dios, solo existe. Su vida temporal es todo lo que tiene. Una persona que no conoce a Dios tiene sus esperanzas puestas solo en este mundo y por eso vive preocupado de todo lo que necesita en este mundo. Ser rescatado de una vida sin sentido en Cristo es muestra de que antes de ser rescatado estabas atrapado, estabas cautivo, estabas secuestrado, estabas atrapado. Ahora, la pregunta es: ¿y de qué estabas atrapado? ¿Estabas atrapado bajo el poder del diablo, bajo el poder del mundo, bajo el poder de la muerte y bajo el poder de tu propia carne, de tu propio yo, de lo que tú quieres? Porque cuando Dios te rescata, por medio de la predicación de su palabra, te libera del poder del diablo, te libera del poder del mundo, te libera del poder de la muerte y te libera de la culpa del pecado original. Pero sobre todo, querido hermano, te libera de ti mismo, de tus malos deseos. Cuando Dios te rescata, te libera del secuestro del diablo.
Todos los que no conocen y tienen a Cristo en su vida están viviendo secuestrados bajo el poder del diablo, del mundo, de la carne y de la muerte. Pero Dios es bueno y Dios nos trae a su casa para escuchar su palabra, porque sigue renovándonos. Cuando Dios te rescata otra vez, te libera del poder específicamente destructor del diablo. Una persona que no ha tenido un encuentro con Dios, otra vez, vive todos los días secuestrado por Satanás. ¿Puedes imaginar una vida así? ¿Puedes imaginar una vida vivir bajo el yugo, bajo la esclavitud de Satanás? Pero hoy día sigue habiendo personas así. Hoy día sí hay personas que todavía siguen rechazando la palabra de Dios. Por eso la palabra de hoy dice: tú fuiste rescatado de una vida sin sentido. Y por eso, querido hermano, en este enero del 2023 podemos darle gloria a Dios. Por eso hoy tú puedes reconocer y decir: Señor, gracias porque me tienes bajo tus alas de protección. Gracias, Señor, porque si no fuera por ti y tu misericordia, ¿qué sería de mí? La palabra de Dios, cuando nos habla, nos muestra que el Señor sigue teniendo cuidado de cada uno de nosotros. Una vida sin Cristo es una vida sin sentido, sin propósito, sin una misión en tu vida. Y la lectura de hoy nos dice: la cual heredamos de nuestros padres. Ahora, aquí cuando dice que fuimos rescatados de una vida sin sentido, la cual heredamos de nuestros padres, efectivamente que se refiere también a nuestros padres biológicos, pero específicamente se está refiriendo a nuestros primeros padres. ¿Quiénes son nuestros primeros padres? Adán y Eva. Esta es una referencia de Pedro en la palabra que nos está haciendo a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Una referencia a que hemos sido liberados del pecado original que cada uno de nosotros ha heredado otra vez de nuestros primeros padres. ¿Quiénes son? Adán y Eva. El pecado original que sigue haciendo destrozos hasta el día de hoy en la vida de personas. Sí, sigue destruyendo vidas hasta el día de hoy. Pero cada uno de nosotros, queridos hermanos, cada domingo que vienes a la iglesia y escuchas las palabras del inicio del servicio, cuando escuchas la palabra que dice: yo te perdono en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en esas palabras, por más repetidas que escuches cada domingo, tienen un poder impresionante y un poder que solamente Dios puede otorgar en la vida de cada uno de nosotros. Cuando escuchas la palabra: yo te perdono en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en ese mismo momento Dios mismo te está perdonando. Y vas a escuchar a muchas personas decir: yo no paso a la Santa Cena porque yo no me he confesado todavía. ¿Han escuchado personas decir eso? Yo no quiero pasar a la Santa Cena porque yo todavía no me he confesado hasta que no me confiese. Pues, ¿qué es lo que pasa en el inicio del servicio o en el inicio de la misa? Cuando escuchas las palabras: yo te perdono en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en ese mismo momento tú has confesado tus pecados y el Señor te ha dado el perdón mismo. Dios mismo te está perdonando por los pecados que cometiste durante la semana, por los pecados de acción, por los pecados que cometiste de omisión. Y atención aquí, cada domingo durante la absolución, Dios te reafirma que gracias al bautismo de Jesucristo y su sangre derramada en la cruz, la culpa del pecado original te ha sido removida. Esto es muy importante, porque aunque cada uno de nosotros sigue cometiendo errores y sigue pecando, la culpa del pecado original ha sido redimida por lo que hizo Jesucristo en la cruz. Ahora, después de esta pequeña explicación, vamos a volver a escuchar lo que dice el versículo 18.
Ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata. Otra vez, ¿a qué rescate se refiere? O mejor dicho, ¿cuándo se rescata a una persona? Cuando está cautiva, cuando está atrapada, cuando está secuestrada, cuando está privada de su libertad. Querido hermano, no hay nada que un ser humano pueda ofrecer para ser liberado. Un ser humano, tú y yo no podemos liberarnos solos con nuestras propias fuerzas. Por eso Jesucristo ha venido a pagar por nuestro rescate. No hay nada que tú y yo podamos hacer para poder ser rescatados. Cuando una persona promete, escúchenme aquí, cuando una persona promete o hace mandas, cuando una persona le pide a Dios un milagro a cambio de llevar flores, a cambio de cumplir una promesa, a cambio de prender veladoras, a cambio de abstenerse de algún tipo de alimento, todo eso, todo ese tipo de intercambios, todo ese tipo de peticiones a cambio de que yo haga algo en respuesta a tu favor, es una ofensa ante Dios. ¿Escuchaste bien? Es una ofensa ante Dios. Es una ofensa al sacrificio de Jesucristo en la cruz. Porque si tú le pides algo a Dios, a cambio de tú darle algo o hacer algo, estás diciendo que Jesucristo, muriendo en la cruz, no fue suficiente. No es suficiente. Y eso es una ofensa a tu Salvador, y eso es algo que va en contra de lo que acabas de escuchar en esta lectura bíblica. ¿Qué es lo que dice la lectura bíblica? Ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles, como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero, como lo que Jesucristo es. Querido hermano y hermana, solamente la sangre de Jesucristo puede rescatarte. Solamente la sangre de Cristo puede salvarte. Solo Cristo puede liberarte de cualquier atadura. Solo Cristo puede sanarte y nadie más. Solo Cristo puede rescatarte de las ataduras del diablo, de cualquier tipo de vicio, de cualquier tipo de problema. ¿Por qué? Porque solo Cristo fue el que pagó por ti y nadie más. Solo Jesucristo, el que derramó su sangre por ti, puede hacer hoy en día milagros en tu vida. Y los quiere hacer y los puede hacer. Lamentablemente, hoy día todavía hay familiares de nosotros que siguen viviendo sin Cristo. Esa es una realidad. Esa es una realidad para ti y para mí. Que viven una vida sin sentido. Que viven como los que no tienen esperanza. Que dicen conocer a Dios, pero a su manera. ¿Y cuál es su manera? Dicen conocer a Dios sin la palabra. Así de simple. Sin abrir la Biblia. Sin escuchar lo que Él dice en su palabra. Lamentablemente nosotros seguimos conociendo personas así, pero también porque el Señor nos trae a su casa y nos enseña su palabra, nos hace la invitación cada vez que escuchas tú esta enseñanza, para que puedas hablarles a ellos, para que puedas invitarlos también a ellos a que también puedan conocer a su Salvador. En Jesucristo sí hay esperanza. En Jesucristo se puede vivir una vida con sentido. Jesucristo es suficiente. Jesucristo es suficiente, querido hermano. Sí me escuchaste bien, ¿verdad? Jesucristo es suficiente. Si Jesucristo está en tu vida,
no necesitas más. Si Jesucristo está en tu vida, lo tienes todo. Si el Espíritu Santo te ha revelado esta verdad, porque hoy te trajo, porque hoy nos estás escuchando, si el Espíritu Santo te ha revelado esto, ni lo alto, ni lo profundo, nada te puede separar del amor de Jesucristo. Nada. Versículo 20. Mira lo que dice el versículo 20. Que ya había sido destinado desde antes de que Dios creara el mundo, pero que se manifestó en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Ahora, esto es algo importante porque el versículo 20 está conectado con el 19 muy bien. Mira lo que dice el 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación como la de un cordero. ¿Qué quiere decir aquí? Que Jesucristo fue a la cruz y murió. Pero ¿cómo fue que fue a la cruz? Dice el 20, que ya había sido destinado desde antes de que Dios creara el mundo. Ahora, esta pregunta es una pregunta muy difícil de entender, muy difícil de poder explicar. ¿Cómo que Dios el Padre destinó a su Hijo Jesucristo para salvarnos antes de la fundación del mundo? Esto es muy difícil de entender, sí, y es muy difícil de entender porque nuestra razón limitada, nuestra razón finita, no puede entenderlo, porque está hablando aquí cosas de la eternidad y nosotros no tenemos acceso a la eternidad. Pero un día, el día de la resurrección, cuando ya no tengamos que hacer teología, cuando ya no tenga que estar un pastor enfrente de ustedes explicándoles la palabra de Dios, cuando nuestros cuerpos hayan sido resucitados, tendremos acceso a esos misterios como este. Pero lo que sí sabemos y lo que podemos ver en ese versículo 20 es que cuando dice que el Cordero había sido destinado, ¿quién es el Cordero? Jesucristo. Que el Cordero había sido destinado para ser sacrificado antes de la fundación del mundo. Aquí te está diciendo a ti y a mí que el Padre no te pidió permiso para dar a su Hijo. Aquí te está diciendo que no hay ningún mérito en ti. Aquí nos está diciendo que Dios predestinó a su Hijo antes siquiera que nacieras tú. ¿Para qué? ¿Para qué nos dice esto? Para que toda la gloria sea para Él. Para que toda la honra sea para Él. Y para que la promesa de salvación llegara a tu vida por puro amor hacia ti. Porque eso es lo que hace Dios en tu vida y en mi vida. Querido hermano y hermana, el Señor te conoce y te conoce bien. Y porque te conoce, te trae a su casa para que hable contigo. Y esta mañana no es la excepción. El Señor te conoce y porque te conoce, quiere seguir trabajando en ti. Quiere seguir poniendo su Espíritu Santo en tu corazón. Quiere seguir transformando tu vida. Él quiere seguir llevándote de transformación en transformación. Él quiere seguir restaurando tu carácter, tu amor, tu compasión y tu deseo de poder conocer más a Cristo. Por eso te trae a su casa cada domingo, porque el Señor te conoce. No hay mayor amor que tú puedas experimentar que el amor de Jesucristo. No hay mayor amor que el amor de Cristo en tu vida. ¿Por qué? Porque Él fue el que murió por ti. Él fue el que pagó con su propia sangre tu rescate de la esclavitud del diablo. Mira lo que dice el versículo 21. Por Él ustedes creen en Dios, que fue quien lo resucitó de los muertos y lo ha glorificado, para que ustedes tengan puesta su fe y su esperanza en Dios. ¿Qué nos dice ese versículo 21? ¿Qué nos está diciendo y qué te dice a ti y a mí en esta mañana? Hermano y hermana, por Jesucristo, tú crees en Dios Padre, que fue quien lo resucitó de los muertos
y lo ha glorificado, para que tú tengas puesta tu fe y tu esperanza en Dios. Otra vez, este versículo final nos está diciendo todo el resumen de todo lo que acabo de explicar. Si estabas durmiendo durante la meditación, escucha lo que acabo de decir en el versículo 21. Por Jesucristo, tú crees en Dios Padre, que fue quien lo resucitó de los muertos y lo ha glorificado, para que tú tengas puesta tu fe y tu esperanza en Dios. ¿Puedes repetirlo conmigo? ¿Puedes repetir conmigo? Por Jesucristo yo creo en el Padre, para que tenga puesta mi fe y mi esperanza solo en Dios. Solo en Dios. Solo en Jesucristo. Y en nadie más. Amén.